¿Qué tal, grumetes de agua dulce? Aquí estamos, remontando el Nilo. Con mis grumetes, el piloto de la nave, a bordo del Liberty. Misión de rescate, sí. En este vídeo voy a hablaros sobre el canal de Suez. Me encanta este país, me encanta este barco. ¿Aprieto el botón? Sí. Apartaos, amigos. Ya vamos. Un barco llamado Libertad. Me encanta Egipto. ¿Cómo es posible que un barco que solo tiene 3 años se encalle en el canal de Suez y monte el pifostio que ha montado, señor? ¿Cómo es posible que un accidente en un barco pueda disparar el precio del petróleo un 5% en un solo día? ¿Sabías que el 12% del comercio mundial pasa por el canal de Suez? Soy Sergio Carabaña, soy capitán de un barco inglés y patrón de un narcovelero, y en este vídeo te voy a relatar brevemente la historia y el origen del canal de Suez y del portacontenedores Ever Given, que la ha liado parda ahí en Egipto. El canal de Suez fue el primer canal transoceánico de la historia. Mide 200 kilómetros aproximadamente y conecta el mar Mediterráneo con el Océano Índico. Ha tenido una vida bastante agitada, dado su inmenso valor estratégico. En este vídeo te voy a contar algunos detalles, algunos datos sobre el canal de Suez, que tú mismo puedes coger y buscarlo en Wikipedia, pero que si te lo cuento yo, pues mola más. No es la primera vez que ocurre algo semejante. De hecho, entre 1967 y 1975, el canal de Suez estuvo bloqueado debido a la Guerra de los 6 días que enfrentó a Israel a una coalición de países árabes. Este largo bloqueo de 8 años encareció los costes del transporte del petróleo, que además, debido a la guerra, aumentó su precio y provocó una crisis mundial. Egipto es un país africano pegado a Asia y es uno de los lugares con más historia del mundo. Las pirámides, los faraones, Moisés, el niño Jesús, los romanos, el Islam, el Imperio Otomano, Napoleón, el almirante Nelson, un Falcún, la primavera árabe. Egipto es un país mágico. Más adelante en este vídeo te cuento la historia del canal, pero vamos a la actualidad, que quiero ser tendencioso y me temo que ya llego tarde al rescate. El barco es inglés, pero la puntualidad es española. Si Egipto perdiera el canal de Suez, perdería una de sus mayores fuentes de ingresos, junto con el turismo. Después del Nilo, las pirámides y las momias, el canal de Suez es el principal activo del Estado. El canal pertenece a la República de Egipto desde 1958 y, para que os hagáis una idea, cada año ingresa entre 5.000 y 6.000 millones de dólares en tasas de tránsito. En 2015 se hicieron unas obras de ampliación para que pudiera duplicar su tránsito. Costaron hasta 8.000 millones de dólares, pero que vamos, que en un par de años lo tienen amortizado. Un barco de las dimensiones del Ever Given puede llegar a pagar hasta 600.000 dólares para poder atravesarlo, pero un portacontenedores normalito puede pagar tranquilamente 300.000. El 12% del mercado mundial pasa por este canal y un accidente como el del Ever Given puede tensar las líneas de suministro con Asia hasta el límite. Aproximadamente cada día pasan 50 barcos por el canal de Suez, aunque podrían ser hasta 90. Egipto está bajando los precios desde hace años, pero muchos barcos prefieren seguir haciendo la ruta tradicional bordeando el continente africano, tirando ahí gasolina y diésel ahí como si no hubiera mañana ahí. Porque esto no es bueno para nadie, esto es malo hasta para el medio ambiente. Este parón perjudica a todas las partes, pero principalmente a Europa, porque es la destinataria de estas mercancías, donde debido a la pandemia ha habido una enorme demanda de material tecnológico, porque ahora la gente pues trabaja desde casa y necesita un micro, necesita una cámara para hacer un canal de YouTube, para esas cosas. Y también de otras cositas. Tú ya me entiendes. Hay otras necesidades, otras demandas. Aunque el mayor perjudicado pues es Egipto, que pierde ahí los ingresos. Y luego que es una crisis que han tenido que gestionar ahí a toda dar un comunicado, todo el mundo pendiente de ti, con unas excavadoras ahí que parecían de miniatura al lado del barco, llamar a un equipo holandés que viniese con una dragadora para sacar ahí a toda pastilla la arena.
Es una movida esto, ¿eh? Y además súmale la pandemia. Pero claro, a río revuelto, ganancia de pescadores. Porque alguien habrá salido ganando con esto. No te quepa la menor duda. ¿Ha sido el accidente del Ever Given provocado? ¿Hay una mano negra metida detrás? ¿Un boicot? Yo desde aquí, de todo corazón, le mando mis condolencias al capitán indio porque esto va a ser un marrón del que le va a costar librarse, aunque ya digo que la responsabilidad en ningún caso es de él. Cuando un buque atraviesa un canal de estas características, quien controla la navegación son los prácticos. Los prácticos son los profesionales y los empleados de los puertos y los canales del mundo que se encargan de estas maniobras. Suelen ser gente experta y experimentada que a veces trabajan para el Estado, en muchos países son funcionarios, y ya digo, existen en numerosos lugares, por ejemplo pues en el Guadalquivir. Entonces en estos casos el práctico se acerca con otro bote, toma el mando de la navegación, pero no el mando de la nave, con lo cual el que llevaba el barco no era el capitán, sino el práctico. ¿Por qué lo estrelló? Dicen que puede ser un exceso de velocidad. En un canal como este normalmente no puedes ir a más de 8 nudos, pero también puede ser lo contrario, que fuera demasiado despacio y perdiera maniobrabilidad, y que ante un golpe de viento perdiese gobierno, porque oficialmente lo que desvió el barco fue una ráfaga de viento, una tormenta del desierto, un efecto banco que invirtió las presiones del agua, una especie de mar de fondo o canal de fondo, ¿no? Porque en realidad se ha filtrado a través de los que iban en el barco que el capitán indio gritó al práctico egipcio que mantuviera firme el rumbo justo antes de encallar. Encallar no sé si está bien dicho, porque en realidad encallar es cuando te metes entre dos callos. Esto sería encanelar. Lo que está claro es que esto va a ser un follón internacional colosal porque el barco es panameño, el capitán es indio, el práctico es egipcio, el fletador es taiwanés, la aseguradora es británica, el constructor es japonés, la agencia calificadora es de Estados Unidos, la operadora es alemana, la carga venía de China y el equipo de rescate era holandés. O sea, parece un chiste, pero largo. Va a ser un follón, un pifos de... ¡Oh, que la has liado! ¿Pero qué? No lo van a resolver fácilmente, pero me interesa tu opinión. Así que cuéntame en la encuesta que voy a dejar aquí abajo en la descripción si tú crees que ha sido un boicot o si tú crees que estas cosas pasan pues porque tenía que pasar, pues como ha pasado lo del COVID, que nunca lo sabremos. Libre yung sarili nyo! Libre lahat! Libre! Attention all crew now! Collision! Attention all crew! Y hasta aquí la historia del Ever Given. Dejamos ya el contenido tendencioso y de actualidad y vamos al contenido bueno, el que prevalece. Te voy a conducir en un instante a la noche de los tiempos. Pero antes, suscríbete a mi canal, no al de Suez. Humor a granel ahí, humor barato. Mucha gente piensa que la historia del canal de Suez se remonta exclusivamente al siglo XIX, pero ¿y si te dijera que ya en el 1900 a.C. existía un canal que conectaba el Mar Rojo con el delta del Nilo? ¿Qué pensarías? ¿Extraterrestres? Discovery Max, muy pronto, alienígenas. Ellos construyeron todo. Y tú me dirás, ¿y es posible que en el 1900 a.C. construyeran un canal que conectara el Mar Rojo con el delta del Nilo? Pues sí, no fueron ni alienígenas, ni dioses, ni gigantes. Solo somos hombres.
ni dioses, ni gigantes. Solo hombres. Pero tenían mano de obra barata y construyeron un canal. ¿Cómo sabemos que esto ocurrió? Pues lo sabemos por Aristóteles, que lo dejó ahí escrito ya en el siglo III a.C., porque Aristóteles jamás estuvo, o sea que lo cuenta de oídas. Pero es posible que la fuente del poderoso río Nilo de Egipto surja de las lejanas montañas de esta tierra desconocida. Si fuera así, un navegante experimentado podría encontrar su rumbo aquí, siguiendo este río hacia el este y bajar hasta las grandes llanuras de la India. También lo va a nombrar Estrabón, que era un viajero romano. Estrabón sí estuvo en Egipto. Estrabón. Sabemos que cuando los persas invadieron Egipto, el rey Darío, el padre de Jerjes, el que lucha ahí en 300, pero no ese, o sea, el padre, construyó un canal que atravesaba este desierto. De hecho, se han encontrado restos arqueológicos del siglo V a.C. que lo demuestran. Muchos de estos hallazgos se encontraron ya en el siglo XIX, cuando se estaba construyendo el moderno canal. Y ahí se encontraron una piedra que lo decía ahí bien clarito quién había hecho el canal. Decía algo así como: soy un persa y saliendo de Persia conquisté Egipto y ordené cavar este canal desde el río que se llama Nilo y que fluye en Egipto hasta el mar que comienza en Persia. Por lo tanto, cuando este canal fue excavado como ordené, los barcos salieron de Egipto a través de este canal hacia Persia, como yo mismo había planeado. Dicen que Trajano intentó hacer un canal, que digo yo, fíjate que Trajano era de Sevilla. La madre de Lesep era de Málaga, o sea, que al final el canal de Suez, el canal de Suez, podrían haberlo patrocinado los de Suez. O sea, que el canal de Suez lo han hecho andaluces, macho. ¿Cómo te quedas? Andalucía es lo más grande de España. Bueno, no, es Castilla y León, creo, pero da igual. Dicen que a la llegada de los árabes también pensaron en reabrirlo. Probablemente se conformarían con conectar el Golfo de Suez con el delta y de ese modo poder transportar a lo mejor en barcas hasta otro barco que estuviera en Alejandría o en el delta. La distancia entre Suez y el delta no es tanta como imaginamos, hay tramos en los que solo hay 80 kilómetros. La cuestión es, ¿cuándo el canal desapareció? Es un misterio. Probablemente en algún momento de la Edad Media quedaría inservible. El lecho del río se desplaza anualmente un poco. Estos canales no estaban dragados, no para que pasara un barco en condiciones. Hay otra teoría que dice que hace 4000 años el Mar Rojo no se encontraba donde está hoy. Esto incluso aparece ya en la Biblia, ¿no? ¡Contemplen su poderosa mano! ¡Mira, se ha abierto el mar! Dios abrió el mar con su soplo poderoso. Mejor morir en la batalla con un dios que morir en la vergüenza. ¡Lanzas al frente! El Señor de las huestes combatirá por nosotros. Lo que cuenta la Biblia es como un canal de Suez, pero al revés, ¿no? Un canal de tierra para ir al Sinaí. Lo cierto es que Egipto se encuentra en el Valle del Rif, que es una placa tectónica con bastante... ¿Y después qué pasó con los siguientes reyes y los siguientes gobernantes de Egipto? Primero llegó el califato de Bagdad, los invasores árabes, luego vinieron los otomanos. Pues que una obra así, de estas dimensiones, pues no se la podían permitir. Egipto vivió su época de esplendor en la antigüedad, ha habido cambios climáticos, movimientos demográficos y mazo de movidas. Y Egipto pues no era un país como para poder realizar una obra de esas características. A lo mejor podrían haber hecho unos tramos de acequias, en fin. Luego también, pues si los otomanos controlaban la ruta, ¿para qué iban ellos a querer hacer ahí un canal para que la aprovechasen otros? Pues mejor ellos, así controlaban la ruta terrestre hacia Asia, la ruta de la seda, la ruta a la especiaria la controlaban los turcos. Pues ¿por qué iban a hacer ellos un canal ahí para que pasaran los demás? ¿No? Sí es verdad que hubo un momento glorioso del Imperio Otomano con Suleimán que pensaron en hacer un canal para conectar Constantinopla con la India, pero luego pues vieron lo que costaba aquello y dijeron, bueno, aquello era caro
y luego el imperio pues se les fue cayendo poquito a poco con el paso de los siglos y ya pues se dejaron de historias. Hasta que en 1790 llega a Egipto Napoleón Bonaparte para poner freno a la expansión británica y enfrentarse al almirante Nelson. Y ahí pues Napoleón pues se trajo un montón de gente, de ingenieros, fue cuando encontraron la piedra Rosetta, descubrieron la egiptología, tradujeron los jeroglifos. Buah. Pero bueno, a lo que vamos, que es el canal. A Napoleón se le ocurre, pues hacemos un canal y controlamos nosotros la ruta de India a través del Mediterráneo y así le hacemos la competencia a Inglaterra. Aquí está la India, aquí está Egipto, Rusia no existe en el Risk. ¿Por qué? Cualquiera que haya jugado al Risk se da cuenta de que Oriente Medio es la pieza clave. Lo piensan, manda ahí unos ingenieros y al principio pues fenomenal. Claro que sí, Napoleón, si quieres que empecemos ahora mismo empezamos. Joder, ¿por qué no se me ocurrió a mí antes? Decía otro. Pero luego regular. Que si por las tardes me viene mal, que si yo los martes tengo yoga. Mal. A nivel cultural un exitazo, Champollion lo petó, pero a nivel bélico pues un fracaso. Porque ahí luego llegaron los ingleses, se tuvieron que pirar y ahí les dieron. Es verdad que se cargaron un montón de mamelucos en la batalla de las pirámides, pero al final a Napoleón pues le dio por hacer otras cosas, como ya sabemos, y se dedicó a la guerra. Bueno, mi mensaje es, haz el canal y no la guerra. Si a lo mejor se hubiese entretenido con esto no hubiera habido guerra y no hubiera habido muertos. Bueno, lamentablemente no, porque si hubiese hecho el canal lo hubiera hecho mal, porque los franceses querían hacer un canal de esclusas, que se va llenando de agua una, luego la otra, y se mete el barco, y luego se vacía, y luego se vuelve a llenar, cuando realmente era posible hacer un canal a nivel, porque el canal de Suez es un canal a nivel. Cuando ya los ingleses han derrotado a Napoleón, pasaron las décadas y en 1830, pues ya ellos que controlaban la India, pues dicen, pues podríamos abrir el canal. Entonces mandan allí a unos ingenieros para que hagan unas mediciones y se dan cuenta de que hay dos puntos donde el mar Rojo se encuentra al mismo nivel que el Mediterráneo. Bueno, había una diferencia ahí como de 10 metros, pero 10 metros, si una piscina olímpica tiene 5. O sea, tampoco es una cosa que haces ahí un buen boquete y lo llenas de agua. Dinamita ahí a saco. Y picos, y tíos cavando ahí, vamos, venga. Y así toda la tarde. Bueno, pues los británicos descubren esto y van al sultán, se lo cuentan, que podemos hacerlo, que no sé qué. Y al sultán, por lo que sea, pues no le gustó la idea. ¿Y qué gano yo? Si el que ganas eres tú. No, que lo pagamos nosotros. Sí, a mí me da igual. A mí no me contéis vuestra vida. No, que va a ser bueno para la humanidad. Sí, para la humanidad. Bueno, ¿cómo termina esta historia? Pues que al final son los franceses los que se llevaron el gato al agua, porque había un diplomático que se llamaba Lesseps, pues había sido embajador en Madrid, había estado de cónsul en Alejandría, y luego le mandan a Roma y ahí se meten un follón y entonces le mandan para casa. En vez de dedicarse a la política, se dedicó a los negocios, compró tierras, se hizo terrateniente ahí, y esto ya tenía 40 años, todavía era joven, y le dio por leer unos textos que tenía ahí de cuando había estado en Alejandría, y entonces retomó la idea, hostia, y si voy allí y les cuento que hacemos el canal, y claro, ya él sabía ya que los ingleses habían encontrado dos puntos donde el canal estaba a nivel. Era un listillo el ese. Resulta que él tenía buena relación con el Pacha. Entonces le manda unas cartas, oye, que me acuerdo mucho de ti, que I love you. Y el sultán le responde, dice, pues vente para acá, hombre, sí. Vuelve a Egipto, les vende la historia y bueno, ¿y esto quién lo va a pagar? No te preocupes. Dicen, bueno, tú si encuentras a alguien que ponga el dinero, pues a mí plim. Les daba permiso siempre que encontrara la financiación y así se vuelve a Francia y empieza a buscar a gente que tiene dinero. 23.000 accionistas tuvo que buscar. Le prestaron un poco de dinerito los de la banca Rothschild, de los Rothschild de toda la vida. Los Rothschild, que los Rothschild estos, resulta que siempre que hay que poner pasta están metidos en todo, macho. Yo no sé de dónde vendrán, hasta todavía a día de hoy. Y así, en 1858, Lesseps saca al mercado las acciones de la Compañía Universal del Canal de Suez. Mola el nombre. La idea era que el canal pertenecería a la compañía durante 99 añacos. Los egipcios tendrían solo derecho al 15% de los beneficios del canal. Los ingleses se llevaron un rebote y un cabreo, como os podréis imaginar, porque ellos habían tenido la idea, ellos lo habían medido, ellos habían estado ahí pensándolo, pero al final se lo llevó Lesseps. Pero bueno, que no todo fueron rosas y vino. La verdad es que la historia de la construcción del canal es una historia de sangre, dolor y lágrimas.
Se calcula que miles de campesinos fueron forzados por el gobierno egipcio a ser contratados. Oficialmente murieron 20.000 personas, pero hay otros cálculos que hablan de hasta 100.000 muertos. Finalmente, en 1867 se inaugura el canal por todo lo alto, pero lo cierto es que hubo muchas prisas para inaugurar, como pasa ahora, pues para llevarte tú el mérito, para además poder cobrar la entrada, empezar a ganar dinerito. Los ingleses se quejarán mucho porque además parece ser que no estaba bien drenado, había muchos barcos que no podían entrar, hubo que volver a drenarlo, pero en 1871 es cuando realmente empieza eso a funcionar a fuego. Es verdad que los ingleses se quejaron muchísimo, pusieron trabas, se lo pusieron súper complicado a Lesseps, pero una vez fue pasando el tiempo, los que más se beneficiaron de la construcción del canal fueron los ingleses. Ya sabéis, la pérfida Albión, esa organización criminal al servicio de la plutocracia mundial, que al principio se dedicaron a la piratería y luego al narcotráfico, el opio, los estupefacientes, la drogaína. ¡Shh! Oye, que Inglaterra mola mazo. God save the Queen. No hay bien que 100 años dure y el canal de Suez vio pasar 2 guerras mundiales. Tras ellas, poco a poco empezó el proceso de descolonización de los países, pero las potencias europeas querían aferrarse al canal. Temían perder el control del mercado con Asia, pero el pueblo y el gobierno egipcios exigían su entrega. Reino Unido y Francia se comprometieron a que entregarían el canal en 1968, tras 100 años de uso. Pero en 1956 el presidente egipcio Nasser decide nacionalizarlo de manera unilateral. Esto provocó una crisis diplomática internacional y un conflicto bélico breve, en el que Egipto obtendrá una victoria política, pero no militar. La amenaza de las armas soviéticas sobre París y Londres y las presiones políticas de la ONU, además de la primera aparición histórica de los cascos azules, propiciaron la retirada de las tropas francesas, británicas e israelíes. Con este conflicto diplomático quedó patente que Europa ya no mandaba en el mundo, sino Estados Unidos y la Unión Soviética. Uno de los argumentos que el gobierno egipcio dio ante las Naciones Unidas fue que necesitaba dinero para la financiación de la presa de Asuán, que se encuentra en el Nilo. Lo cierto es que esta presa fue financiada por múltiples países, entre ellos España. De ahí que en Madrid tengan un templo egipcio del siglo III a.C. También ha quedado inaugurado el templo de Devot y los jardines que lo rodean, lográndose una gran armonía entre estos y el monumento del antiguo Egipto, donado por el gobierno de la República Árabe Unida. Pero a los 11 años de la nacionalización del canal, el 5 de junio de 1967 dio comienzo a la Guerra de los 6 días. En una operación relámpago, los cazas israelíes destruyeron a la aviación egipcia en cuestión de horas. Egipto, Siria, Jordania e Irak fueron derrotados, lo que supuso un bloqueo de 8 años del canal de Suez en el contexto de la Guerra Fría. Y hasta aquí el resumen de la historia del canal de Suez. Dale al like si te gusta este tipo de contenido y suscríbete para descubrir más contenido como este. Recuerda, si tienes capacidad de amar, ama porque odiar es de flojitos. Hasta la próxima. Huele a viejas glorias. Aquella casta guerrera que al servicio de los otomanos se enfrentaron al valiente ejército francés. Fijaos qué puesta de sol. Gente que dice que esto lo han hecho los atlantes hace 40.000 años. Pero mira la erosión no es normal. ¿Cómo me explicas que el cuerpo esté tan erosionado y la cabeza no, eh? ¿Cómo explicas eso, Howard Carter? Napoleón, manteniendo la tradición de los antiguos conquistadores, pidió pasar una noche a solas en el interior de la Gran Pirámide. No sabemos qué clase de energía o poder recibiría. Pero bueno, el mismísimo Alejandro Magno, al conquistar este país, también pasó una noche allí. Y también Julio César. 40 siglos de historia os contemplan. Y aquí estoy, en el interior de la Gran Pirámide. Hay quien dice que las pirámides fueron hechas por los extraterrestres. La gente dice muchas tonterías. Lo cierto es que utilizaron 100.000 trabajadores para construirlas. Ahora un poco de silencio. Vamos a entrar en la Cámara Real.
Nos vemos en la vida eterna. Preparados para la resurrección.